Bien, gloria al Señor, aleluya. Miren, nuevamente les voy a compartir algo que creo que es bastante interesante, en que podamos reflexionar y meditar pues, en lo que les voy a expresar, que creo que les hará mucho bien, mucho bien. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos entrar en la barca. Cristo pues había hecho maravillas, prodigios entre la multitud, gloria al Señor, y resulta que despide a la multitud, y una vez que despide a la multitud, le dice a los discípulos entrar en la barca y esperarme a la otra orilla del río, que ahora voy yo. Bueno, pues el Señor despide a la multitud, los discípulos entran en obediencia, empiezan a remar, y resulta, hermanos, que Jesús no entra con ellos, se marcha al monte. Gloria al Señor. Me imagino, quiero creer que en el monte estaría intercediendo, estaría orando, estaría rogando a Dios a favor de los discípulos, porque él era consciente que en la cuarta vigilia los discípulos iban a sufrir, hermanos queridos, pues la terrible tormenta que se iba a levantar en contra de los discípulos. Esa tormenta que se ha levantado ferozmente sin piedad en contra de los discípulos, unas olas gigantescas y un viento huracanado en contra de los discípulos que le impedían no solo remar, sino llegar hasta la otra orilla. Ahora nos preguntamos, ¿era casualidad que se levantara ese temporal cuando el Señor Jesús le había dicho a los discípulos entrar y esperarme a la otra orilla del río? No, aunque ese temporal, según cuenta la historia, era muy frecuente, y resulta que en la mentalidad de muchos llegaron a creer que allí residían algunos seres del Señor como monstruos, porque era pues la mentalidad de los judíos de aquel tiempo, que residían en esas aguas y que de vez en cuando hacían enfurecer a los vientos, y como consecuencia se levantaban grandes olas en contra de los pobres marineros. Bueno, pues resulta que no era casualidad. Creemos, hermanos queridos, que esto fue provocado por el mismo diablo. Y te preguntarás por qué. ¿Qué tiene que ver aquí el diablo? Pues mucho. Porque Satanás ha visto y ha oído cómo el Señor Jesús, después de que ha despedido a la multitud, le ha dicho a los discípulos entrar y navegar y esperarme a la otra orilla del río. Es decir, los discípulos no estaban cumpliendo con sus propias expectativas. Los discípulos no entraron por capricho. Los discípulos no remaron en desobediencia. Los discípulos estaban cumpliendo con el propósito de Jesús. Los discípulos estaban obedeciendo al mandamiento dado por Jesús. Entonces Satanás va a intentar siempre, por todos los medios, levantar tormenta para paralizarte, para truncar tu ministerio, a fin de que no cumplas con el propósito de Dios. Cuando usted estás obedeciendo a Dios, cuando predicas, cuando cantas, cuando oras, cuando ayunas, cuando lees, cuando te comportas como padre, como matrimonio, como esposo, o cuando te quieres comportar como un simple amigo, gloria al Señor, con tu prójimo, se levantará siempre Satanás para intentar truncar tu situación, para intentar desmoralizarte, para intentar romper tu matrimonio, para intentar, hermanos queridos, que caigas en la arena de la desesperación y le digas, se acabó, dejo el ministerio. ¿Pero por qué se levanta Satanás? Pues por la sencilla razón de que no quiere que cumplas con el propósito de Dios. Porque si usted y yo obedecemos a Jesús, el resultado serán grandes bendiciones. Gloria al Señor. Y Satanás quiere hacernos cansar, hacernos que caigamos, hermanos queridos, rendidos, que dudemos de la gracia del Señor, hacernos creer cuando estamos en la barca, hermanos queridos, de la voluntad de Cristo, hacernos dudar de que si estamos por nuestros méritos o estamos, hermanos queridos,
o en pecado o estamos intentando navegar por nuestras propias fuerzas. Y muchas veces, hermanos queridos, esas tormentas que se levantan en contra de nuestras vidas, en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestro ministerio, muchas veces nos hacen paralizar y no tenemos fuerzas para navegar, no tenemos fuerzas para remar, no tenemos fuerzas, hermanos queridos, y muchos abandonan el ministerio, otros abandonan a la familia, otros abandonan el negocio porque se sienten saturados, rendidos, sin fuerza. Sin embargo, Pedro y todos los que estaban allí, no lo dicen las Escrituras, pero posiblemente pensaron que podrían morir ante la tormenta. Me imagino que se agarrarían fuertemente a la barca para no naufragar. Si es de noche y resulta que yo le pregunto al Señor, pero Señor, si están en peligro y tú lo sabías, ¿por qué despediste a la multitud? Si ellos hubiesen llamado a la multitud a gritos, hubiesen hecho seña, alguien de entre la multitud a socorrerlo, o hubiese cogido una barca, de alguna manera le hubiese dado un mensaje como diciendo, tranquilo, estamos aquí, estamos alerta por si alguno cae en la barca. ¿Por qué lo dejaste solo? Resulta que el Señor me hablaba en mi espíritu y me dijo, ellos eran mis discípulos, y resulta que yo los dejé solo en la barca, y tuve que despedir a la multitud que les rodeaba para que ellos aprendieran la lección. Digo, ¿qué lección? A depender de mí, exclusivamente de mí, y que no dependan de la multitud. Es triste y lamentable que muchos de nosotros dependemos más de la familia, dependemos más de la multitud, dependemos más del matrimonio, dependemos más de nuestros recursos que a veces de Dios. Y Dios nos tiene que dejar muchas veces que suframos la tormenta y que nadie venga a nuestro encuentro, que nadie nos llame por teléfono, que nadie te diga nada y te preguntan dónde está el pastor, dónde está el amigo, dónde está el pariente, dónde está el fulano, y nadie aparece cuando más lo necesitas. Y es que en ese momento de tormenta que estás sufriendo, usted y yo tenemos que aprender a depender exclusivamente de Dios. Y cuando nosotros creemos que ya no hay solución, que apenas podemos ver a 1 metro más de nuestra distancia, porque la noche es oscura, hermanos queridos, aparece Jesucristo andando por encima de las aguas. Y Pedro, como si fuese un niño, por causa del temor, se confunde, no tiene la visión necesaria y dice, un fantasma, y empieza a gritar. Qué triste y lamentable, hermanos queridos. Un apóstol, un discípulo, pues semejante a nosotros, siendo líderes, muchas veces confundimos a Jesús como un fantasma, teniéndolo cerca, hermanos queridos, no somos capaces de discernir que el que está con nosotros es Jesucristo, hermanos queridos, en medio de los problemas. Cristo camina por encima de las aguas y ahora empiezan a gritar y Jesús se adelanta para que no se desmoralicen. Y le dice, ánimo, paz, no temer que soy yo. Entonces, ante este mensaje, recuperan las fuerzas, recuperan el sentido, recuperan el aliento, recuperan fe, como diciendo, es nuestro Salvador, es nuestro Jesús que camina por encima de las aguas. El agua que para nosotros es una tormenta y peligro, para él no es nada, porque está sucumbido bajo la planta de sus pies. Y Pedro le dice, si eres tú, mándame que yo vaya. Pero Pedro, si hace un momento estabas en peligro, hace un momento pensaste que ibas a naufragar, pero Pedro podría respondernos y decirnos sí, pero en medio de la noche y en medio de la tormenta oí su voz. Y cuando uno escucha la voz de Dios, recupera fuerza. Cuando uno oye la voz del Espíritu, recupera la fe. Hace un momento estaba pasando una noche angustiosa y amarga, pero en esa noche oscura y de dolor pude oír la voz del Espíritu Santo, como que Él no me deja huérfano. Y puedo entender el Salmo 34 que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahora Pedro le dice, si eres tú, mándame que yo vaya. Pedro recupera la fuerza y camina por encima de las aguas. El mensaje es, ¿quieres caminar por encima de los problemas? Sal de la barca de la religión. ¿Quieres caminar por encima de las dificultades? Sal de la barca de la comodidad. Confía